Señores televidentes de PSC Televisión, pues nos encontramos en el marco de una conferencia realizada en la Universidad del Valle del Cauca con el senador Jorge Enrique Robledo, quien ha visitado a la ciudad de Guadalajara de Buga precisamente para hablar en una conferencia enmarcada en el título La crisis del país, el gobierno de Santos. Bienvenido, doctor Jorge Enrique. Andrés, a usted mil gracias por su hospitalidad y un saludo a sus televidentes. Bueno, doctor Jorge Enrique, empecemos a desglosar ese título de esta conferencia del día de hoy, pero sobre todo empecemos a contarle a la gente cómo anda el polo. Pues a ver, la charla tiene que ver con analizar qué está pasando en Colombia, ¿sí? Juzgar qué tan cierto es que al país le va bien, como dice el presidente Santos. Nosotros pensamos lo contrario. Y bueno, ese va a ser el análisis que vamos a hacer en detalle. Y sobre el polo decir que vamos muy bien, Andrés, estamos muy contentos realmente. Ayer hicimos excelentes reuniones en Cali y en Jumbo. Yo he estado en estas últimas semanas en Boyacá, en Santander, en Antioquia, en Nariño, en Bolívar. Y por todas partes está saliendo mucha gente. Muy llamativo el éxito del polo joven. Están los muchachos del polo joven, pues, con sus camisetas contramarcadas y todo, promoviendo reuniones en todas las universidades de Colombia, en las públicas y en las privadas, y nos está yendo supremamente bien. O sea que estamos muy optimistas porque, bueno, el país quiere oír una voz de oposición al gobierno del presidente Santos. Hablando precisamente de oposición, hablemos de ese tema de la oposición. Hoy tenemos varias posiciones, ¿no? Entre esas, el tema de los que defienden la cuestión de la paz, ¿no? De los que están defendiendo la firma, y de ustedes que hacen oposición, pero realmente entonces, ¿cuál sería ese camino hacia la paz? Si no es el tema de combatir a través de la guerra ni a través de la firma, ¿cómo se podría llegar a ese punto? Digamos esto, nosotros somos el único partido con representación en el Congreso, Andrés, que oficial y de acuerdo con un artículo de la Constitución le declaramos la oposición al gobierno del presidente Santos, porque este es un gobierno que en toda su concepción económica y social y política en general es un gobierno profundamente regresivo, no resuelve los problemas del país, sino que los agrava. Pero en el tema del proceso de paz, el polo desde su nacimiento dijo: no estamos de acuerdo con la lucha armada, pero estamos de acuerdo con un proceso de paz. Entonces, cuando Santos anuncia que va a hacer un proceso de paz en La Habana, en el polo hemos dicho que ojalá eso salga bien, ojalá eso termine positivamente, porque si el día de mañana hay varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, Andrés, o sea, hay menos sangre, menos violencia, pues eso va a ser positivo para Colombia. Precisamente hablando de menos fusiles, en el último anuncio de los acuerdos de La Habana-Cuba se habla de la dejación de las armas, no de la entrega. Son dos palabras muy diferentes, ¿no? Dejarlas escondidas, tiradas, y entregarlas es diferente. ¿Cómo piensa el polo que se va a poder dar de pronto ese desarme, y cuál sería el final de este tema de la guerra de estos más de 60 años? Sí, mire, Andrés, pues el polo no tiene los detalles de lo que está pasando porque nosotros no somos ni el gobierno ni la FARC, pero hay una cosa que sí está clara: ese proceso solo puede terminar en un acuerdo si al país le dan absoluta certeza de que esas armas se dejarán de utilizar. O sea, que no habrá en Colombia partidos políticos con brazo armado. Si eso no es así, el proceso fracasará, porque yo creo que ni el gobierno ni nadie tolerará una cosa diferente. Ahora, ¿cuáles son los detalles de ese proceso? ¿Qué sucede exactamente con cada fusil? Bueno, esas son cosas que pueden mirarse, pero a la sociedad sí tendrán que darle la certeza absoluta, repito, Andrés, porque de otra manera no lo aceptaríamos ni el polo y creo ni nadie. La certeza absoluta de que esas armas dejarán de estar, digamos, utilizadas o en la posibilidad siquiera remota de ser utilizadas por quienes hoy las tienen. Cerremos el tema del proceso de paz. ¿El polo quiere que la paz sea firmada, negociada en La Habana, Cuba, o definitivamente ve otros caminos en medio de esa oposición? ¿O a qué es lo que se opone? Digamos esto, Andrés, hay dos maneras de terminar una guerra cualquiera. Es porque una fuerza derrota a la otra. Esa es una posibilidad. Digamos, la Segunda Guerra Mundial, entonces los ejércitos aliados derrotaron a Adolf Hitler y los arrodillaron, ¿sí? La otra posibilidad es que, ante el hecho de que las fuerzas militares no son capaces de borrar del mapa la una a la otra, se buscan conversaciones y acuerdos. Colombia hoy está ensayando, después de ensayar la guerra por 50 años, se está ensayando la idea de un proceso de paz. Nosotros pensamos que vale la pena ensayarlo. Ahora, si el proceso fracasa, pues seguirá la guerra, sí, pero si de pronto se logra un acuerdo, eso va a ser positivo para Colombia. Dicen que uno de los finales podría ser el Ejército Nacional rodeando las fronteras, la guerrilla finalmente pues dejando las armas en el tema de la dejación.
¿Usted cómo se imagina ese último día cuando se firme quizá la paz, como usted lo prevé? No, yo no soy muy amigo, Andrés, de especular, ¿cierto? Porque uno se pone a hacer conjeturas y puede pintar mil escenarios. Yo diría, permitamos que el proceso avance y vamos viendo, a ver, y vamos opinando sobre cada paso del proceso. Porque pero definitivamente están haciendo oposición a ese proceso. No, de ninguna manera. Lo que he dicho es todo lo contrario. Lo que estamos diciendo es que somos partidarios de que ese proceso avance. Ahora, iremos opinando sobre cada paso del proceso en la medida en que cada paso del proceso vaya dándose. Y repito, ese proceso debe incluir dos cosas. Uno, la posibilidad de que las FARC regresen a la vida civil. Y dos, que no seguirán esas armas que hoy tienen siendo utilizadas para la violencia en Colombia. Ese es el punto crucial. Las dos cosas pensamos que son la clave del asunto. Bueno, cambiando de tema, sí. El tema de la crisis del país. ¿Cómo es ese análisis y en esta conferencia del día de hoy, de qué punto se podría hablar y por qué el país ha caído en esa crisis? ¿Porque le dieron más espacio a la guerrilla de las FARC, como algunos candidatos están diciendo, o porque definitivamente hay otros procesos que van mal? No, yo diría esto. El tema de la crisis económica y social del país, claro, la violencia la afecta a la situación, pero la crisis tiene causas determinantes y la causa es bien conocida, es el modelo económico neoliberal, el modelo económico del libre comercio. Este desastre empieza desde el gobierno de César Gaviria Trujillo y esa política la han venido aplicando todos los gobiernos, incluso el de Santos, pero antes el de Uribe, antes Pastrana, antes Samper. Si eso no se corrige y se modifica, no va a ser posible arreglar las cosas de Colombia. Y ese es, digamos, el punto principal que diferencia al polo de todas las demás fuerzas políticas de este país. Nosotros pensamos que el país tiene que, por ejemplo, renegociar los TLCs. Si eso quedó mal, digamos, pactado, lo normal o lo sensato es que lo revisemos. Y ahí, digamos, es donde le adjudicamos la causa principal del desastre económico del país a la implantación de este modelo económico del libre comercio. ¿Cómo está la doctora Claro? Muy bien, está recorriendo el país, yo a veces estoy con ella, a veces no, pero está haciendo un trabajo muy fuerte recorriendo el país, los barrios de Bogotá, opinando sobre los distintos temas y sentimos que esa es una candidatura que cada vez, en la medida en que los colombianos la conocen, gana, digamos, cariño, gana solidaridad. Nosotros somos muy optimistas en que con Clara, a la cabeza de una gran convergencia nacional, vamos a pasar a la segunda vuelta y vamos a estar en mayo disputando la presidencia de la República. ¿Hay segunda vuelta? ¿Eso es definitivo? Sí, seguro. No hay ninguna posibilidad de que Santos gane en la primera y repito, aspiramos a pasar nosotros con Clara la segunda y estar en la lucha por la presidencia. Definitivamente segunda vuelta, Santos para ustedes no gana en la primera. Yo creo que no la gana, pues es lo que todo lo indica, el país no quiere a Santos, digamos el desastre de las encuestas es evidente, su mal gobierno es reconocido, el problema es, bueno, ¿por qué lo vamos a reemplazar? Porque digamos que con esta claridad, Andrés, si no lo reemplaza Clara, si lo reemplaza, para mencionar un nombre, el candidato del Centro Democrático, el país seguiría siendo básicamente igual a como hoy está, porque la política, digamos, de Santos y de Uribe, en lo que tiene que ver con los asuntos económicos del país, en esto hay que hablarle con franqueza a la gente, es la misma, es el libre comercio, el consenso de Washington, la apertura, la privatización, que son las cosas que le impiden a Colombia salir adelante. Finalmente, un panorama de esa Colombia en crisis con el gobierno de Santos desde el polo para las personas que nos ven y que tienen que tomar una decisión el próximo 24 de mayo. Digamos que es claro que en la Colombia de Juan Manuel Santos hay unos cuantos colombianos a los que les va muy bien, incluso les va de maravillas. Nunca habían ganado tanto, la desigualdad social está disparada, la relación entre la extrema riqueza y la extrema pobreza, o sea que aquí hay unos cuantos que les va muy bien, pero a la casi totalidad de los colombianos les va supremamente mal y si eso se reelige, eso seguirá siendo desgraciado para este país. ¿Definitivamente nos veremos en la segunda vuelta? Sí, señor, eso esperamos, Andrés, muchísimas a estar gracias. Ahí hablando de estos temas. Doctor Jorge Enrique Robledo, muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar, ¿cómo está el Senado? ¿Preparado para cambiar de candidatos y para recibir a Uribe? No, nosotros estamos en la opción de Clara López, eso tiene que estar perfectamente claro. Y remarco, los puntos de vista nuestros, tanto con el santismo como con el uribismo, son de fuertes diferencias, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad. Ahora, que Álvaro Uribe seguramente llegará al Senado de la República, pues va a llegar y bueno, vamos a ver allá cómo se desarrollan los debates. ¿Cómo se ve de compañero con Álvaro Uribe? No, digamos que sería, en esto uno tiene que ser tranquilo, otro más, sí, porque al final allí todos tenemos que ser iguales y no va a ser fácil para el doctor Uribe en el Senado de la República cuando le empiecen a controlar el tiempo, porque él lleva muchos años hablando solo.
una de las características del Senado es que en el Senado hay que compartir el tiempo, entonces yo sí quiero ver el día en que el presidente le diga, doctor Uribe, tiene 3 minutos para explicar la cosa más difícil y ya lleva 15 segundos, no le quedan sino 2:45. Vamos a ver qué va a terminar pasando con eso. A nosotros también se nos acaba el tiempo rápidamente. ¿Qué proyectos, usted que lleva 3 periodos en el Senado, qué proyectos imagina que podría proponer el expresidente Álvaro Uribe? No, realmente no es difícil pues pensar por los demás. Esperemos a ver qué va a pasar e inclusive esperemos a ver qué tanto va a ir al Senado. Ahí hay una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? Esa ahí es una incógnita que no se ha despejado todavía. Muchísimas gracias, doctor Jorge Enrique. A ustedes, Andrés, mil gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Y a ustedes, señores televidentes, continúen conectados entonces, porque PSS Televisión, a través del canal 59 y 930 de Claro, le lleva toda la actualidad de estas carreras políticas que ya comenzaron.